para usted cultura? Cultura son aquellas normas, acciones, comportamientos que son pasados de generación en generación en una comunidad. ¿Qué entiende por política? Política es el poder más bajo en un grupo de personas. ¿Qué entiende usted por cultura política? Cultura política. Aparte de robar, no mentiras, aquellas normas que deberían tener aquellos personajes que se centran en el poder. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? De manera pésima, terrible, generalmente lechona para todos. ¿Qué entiende por cultura? Para mí la cultura es son todos los conocimientos que definen una sociedad de otra. ¿Qué entiende por política? La política para mí creo que es todo lo que es relacionado con la toma de decisiones de una sociedad o un pueblo y la forma en que esto se rige. ¿Qué entiende por cultura política? Cultura política, yo creo que son los conocimientos sobre el cómo se rige una sociedad que debe tener cada ciudadano. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Yo creo que en este momento la cultura política se ve reflejada en el entorno colombiano de gran manera debido a que hay una alta polarización y que se están presentando grandes cambios. Entonces ahora más que antes, tanto los jóvenes como las personas de mayor edad se tratan de empapar un poco más de todo lo que está sucediendo por el país y de hacia dónde vamos y cómo estamos ahora. ¿Qué entiende usted por cultura? Cultura, lo que yo entiendo por cultura es toda aquella educación que nos dan a nosotros desde muy pequeños. Todo esto va relacionado con el entorno, el pueblo y las personas de las cuales aprendemos ciertas costumbres. En forma de esa educación es como nosotros nos formamos y nos seguimos comportando el resto de nuestras vidas. ¿Qué entiende usted por política? Política. Para mí la política es el ejercicio en donde los ciudadanos eligen los representantes para tomar ciertas decisiones con respecto al pueblo, las personas, las leyes que nos rodean. ¿Qué entiende usted por cultura política? La cultura política, lo que yo entiendo es que es como la forma en la que los políticos le corresponden a las personas que los eligieron, cumpliendo las promesas y trabajando en las metas que planteó para ser elegido. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Sinceramente, pues yo veo que se refleja de la peor manera, porque son pocos los aportes, son mediocres, los baches de las calles al mes ya se están destapando y pues se ventilan muchos casos de hurto de activos que deberían de ser dirigidos a las construcciones y bueno, reparaciones de la ciudad. ¿Cultura? Para mí cultura son las bases y fundamentos sobre que se establece cada sociedad o comunidad, variando pues en cada una de ellas. ¿Qué entiende por política? Política es lo que nosotros como pueblo elegimos o decidimos que nos represente o nos establezca ante la sociedad. ¿Y qué entiende por cultura política? Cultura política es el manejo que hacen los políticos sobre el entorno hacia nosotros, que cómo se comportan, que si sus peticiones y eso sí sean cumplidas, de eso depende qué buena cultura tengan. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues para mí se ve muy mal porque no sé, diario que se elige a alguien se supone que va a mejorar, pero nunca mejora nada, tiende más a empeorar que a mejorar. Gracias. Tomando en base las entrevistas anteriores, se pudo observar que las definiciones de las personas de cultura, de política y cultura política tienen varias similitudes en esta comunidad.
Podemos también tomar en cuenta las referencias bibliográficas para este trabajo, desde la primera unidad, donde podemos identificar a la cultura como la identidad del ser, como los conocimientos, las costumbres, las creencias que se pasan de una persona a otra, de generación en generación, en una comunidad, lo que determina el modo de comportarnos como tal frente a los demás y frente a nosotros los mismos, y así ser como individuos en una sociedad. Frente a lo de la política, podemos ver que es el ejercicio que realiza una comunidad con el fin de seleccionar unos dirigentes, o por lo menos no solo dirigentes, sino pautas de cómo podemos ser regidos, ya que es necesario tener como un control sobre un pueblo, sobre una comunidad, donde se puedan cumplir ciertas leyes y normas, y para eso es necesario que alguien realice el papel de jefe o de mandato. Pero entonces, frente a la política, es el pueblo que selecciona quién va a tener este poder, por así decirlo, en pos y beneficio de la comunidad. Cultura política, ¿qué es? Pues, como estamos hablando de términos, sería pues la mezcla de los dos términos, de cultura y política. Serían las buenas prácticas que se manejan en la política, donde se trata de hacer el bien al pueblo, donde se deben hacer todo éticamente, con veracidad, mostrando las cosas que se realizan, no en beneficio de la persona, sino en beneficio de la comunidad, de los que eligieron a estas personas. Una política buena, una política para el pueblo, sería como la cultura política, tener esas buenas costumbres en el manejo de lo político. ¿Y cómo puedo haber yo referenciado eso de la cultura política en mi entorno? Pues igual que las demás personas, opino que es algo muy complicado. A veces se trata de mostrar, pero es una sola pantalla, ya que la realidad en este país, en esta ciudad, es muy diferente. Inclusive solo se ven casos de corrupción, de robo de dineros que hacen parte de la comunidad, de lazos con grupos armados, con drogas, estupefacientes, y los beneficios que tiene la sociedad es muy poco. Antes, la sociedad hoy en día, los pueblos, la comunidad, la gente se siente atacada por lo político. Solo hacen el bien, buscan el bien cuando quieren ser elegidos como tal, pero cuando nos tienen que representar o ayudarnos, estamos solo a un lado, solo para enriquecerlos. Esa es mi opinión, y creo que muchos opinan lo mismo. Gracias.